Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué privilegio poder estar, ahora sí que como dicen los norteamericanos, dicen que pájaros del mismo plumaje vuelan juntos y estamos aquí como matemáticos para poder hablar de lo que como matemáticos hemos vivido y hacia dónde visualizamos que pueda ir la matemática, ¿sí? En esta mesa de diálogo nos acompaña la doctora Romy Adriana Cortés Godínez, la maestra Nidia Dolores Uribe Olivares, el maestro Eric Daniel González, Darinel, yo creo que toda la vida ha pasado eso, ¿verdad? Entonces, Eric Darinel sí, González Estrada y Daniel, el maestro también Daniel Zambrano Velázquez. Entonces, un aplauso para ellos, ¿sí? Y la primera cuestión, me pedían ustedes que les dijera qué preguntas vamos a hacer. Realmente lo que queremos saber es, primero, qué pasaba por ustedes cuando ustedes pensaron en estudiar matemáticas. En el caso, pues, a Romy yo la conozco desde Casa Fenelón, la escuela de matemáticas apenas estaba surgiendo, entonces la gente que llegaba ahí casi era por accidente, ¿no? O sea, ibas pasando por la calle y te secuestraban de repente, así llegó también la doctora Zaida, la doctora Dalimelda, y pues ahí estábamos muchos que no conocíamos en sí lo que implicaba el oficio de ser matemáticos. Algunos de ustedes seguramente les pasó eso, y entonces quisiera preguntarles, los micrófonos lo único que necesitan es abrir el botón, ¿sí? Y con eso para no estarnos pasando demasiado los micrófonos. ¿Cómo fue su entrada a las matemáticas? ¿Cómo fue que llegaron? Todo esto lo estamos grabando porque tarde o temprano esto se convertirá en un documento histórico. O sea, no, ya lo es. Pero es una de las cosas que normalmente la gente no habla cuando estamos hablando de egresados. Bueno, el egresado tuvo que entrar primero. ¿Por qué entró? ¿Qué estaba buscando? ¿Sí? ¿Qué sucedió en él? ¿Qué expectativas tenía cuando entró? Entonces, ¿quién quiere participar con eso? Es abierto. Es abierto, sí. Al que aruñe primero el micrófono. Ok, sí. Adelante, maestra. Hola, buenas tardes. Creo que en mi caso fue por accidente. No tenía ni idea que iba a estudiar. Recuerdo que eran estas fechas cuando estaba ahí en el CETIS. Nos trajeron al festival aquí Unifest. No recuerdo si se llamaba así en aquella época, es 2008. Iba pasando por un estante y vi matemáticas. Recuerdo que estaba Julio ahí hablando sobre la carrera. En ese momento, platicando, en 10 minutos me convenció y fui a sacar mi ficha. Pero sí, tenía una idea completamente diferente cuando entré. El primer año me iba llorando. Diario a las 9 de la noche en la estación Acayapan, en aquel entonces, iba llorando y el chofer del camión, a veces me veía y me decía, ¿te fue muy mal o te fue bien? Porque no tenía idea. Ya después de ese año supe que aquí era donde quería estar y pues por eso regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en mi caso, yo desde la prepa me ha gustado, la materia de matemáticas y me han gustado los retos. O sea, las cosas que hay que pensarlas siempre me han llamado mucho la atención. La maestra que me daba clases en ese entonces fue egresada de aquí de la licenciatura y me contó que existía la licenciatura. En ese momento yo quería estudiar ingeniería industrial, pero después vi cuánto costaba entrar al TEC y dije, está bien matemáticas. O sea, prácticamente entré por cuestiones económicas, ¿no? O sea, prácticamente no entré a lo que quería porque no podía solventarlo. Ahora estoy diciendo, qué bueno que no entré ahí porque entré a algo mucho mejor, ¿no? No sé cómo sea la ingeniería industrial, pero nunca cambiaría lo que he estudiado hasta ahora. Gracias. Buenas tardes. En mi caso, yo inicialmente quería estudiar Derecho. eh, y de hecho en la preparatoria asistía al bachillerato de Ciencias Sociales. Y en una invitación, una maestra en la preparatoria llevó a un matemático del CIMAT que fue a dar conferencias a la preparatoria. Se llama Gil Bor. Y fue a dar unas charlas y me parecieron muy interesantes, eran sobre paradojas.
Entonces, cuando salí de esa charla, quedé así como choqueado porque no, o sea, no había pensado como esa clase de cuestiones directamente. Pero yo dije, no sabía que la licenciatura en matemáticas existía aquí en la universidad. Entonces, un día, de hecho, cuando ya estaba preparándome para el examen de la universidad, yo había sacado mi preficha para estudiar Derecho, eh, fueron unos estudiantes de aquí a dar como unos cursos como de preparación para los estudiantes de la preparatoria 1, yo estudié ahí. Y uno de ellos dijo que había que estudiado la licenciatura en matemáticas. Y ahí fue donde dije, ¿qué? ¿Existe eso? Entonces, como que me llamó mucho la atención y empecé como a revisar el plan. Y, o sea, ya mis papás habíamos acordado que iba a estudiar Derecho y todo, entonces un día ya siento con ellos, y, ¿saben qué? No va. No va y voy a estudiar matemáticas, ¿no? Entonces, pues mis papás no tenían como tanta noción, ¿no? Como que solo pues la idea de a lo mejor va a dar clases o algo así, y ya pues me dijeron, está bien, hijo, y esa es como mi historia, ¿no? Entonces cancelé la de Derecho y saqué la de Matemáticas. Bueno, pues en mi caso, muchos de ustedes saben que tengo otra licenciatura, entonces cuando ingresé a la otra licenciatura sentí que algo me faltaba y había la posibilidad exploré pues la posibilidad de ingenierías, pero había también la posibilidad de que se estaba armando el grupo de matemáticas, porque muchos de ustedes, no sé si lo conocieron, el maestro Dávalos fue mi profesor en la normal urbana, y entonces él en reiteradas ocasiones nos habló de que él participaba en el programa, que daba algunos cursos. Entonces fue a través de él que me enteré que estaba la posibilidad de esa generación y ahí nos incorporamos. Éramos más de 120 en esa primera ocasión, 120 alumnos, y con el paso del tiempo quedamos en un grupo de 20, 18, 20 ya en el octavo semestre. Las maestras, la maestra María Inés, somos los que estuvimos ahí. Ahora, ¿qué piensa un estudiante de matemáticas? Porque no tenía ni idea de lo que era estudiar matemáticas, pero ¿qué piensa un estudiante de matemáticas cuando se enfrenta y se va llorando en el camión, ¿sí? O cuando de repente dices, es que nadie me había dicho que esto era estudiar matemáticas. ¿Qué se ocupa? ¿Un cierto perfil masoquista? ¿Se ocupa definitivamente? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué fue ese choque? Porque una cosa es la escuela y otra cosa es la complejidad, la exigencia académica que implica la matemática. Entonces, ¿qué pasó con ustedes? A ver, ¿qué me cuentan? Pues debes estar convencido, ¿no? Nosotros nos tocó en semiescolarizado que íbamos viernes, sábado en la tarde o sábado o el domingo a hacer examen. Entonces salías de tu dinámica y a veces era estar domingo tras domingo ahí en los exámenes para no dejar de ir a clase. Entonces tiene mucho que ver con tu fuerza y con tus ganas de salir adelante. En mi caso, pues siempre me fue bien en matemáticas. Cuando ingresé, dije, bueno, ya sé álgebra, geometría, cálculo, no le voy a batallar. Primero, sí me sentí engañada, porque no lo digo por la carrera, sino por mi formación en educación básica, media superior, porque siempre decían, porque así es. Me acuerdo que preguntaba, menos por menos es más, y levantaba la mano. ¿Por qué? Es que así es. Y te quedas con la noción del así es, te dejas de cuestionar. Entras aquí, te empiezas a cuestionar. Yo digo que aquí en matemáticas nos hacemos chismosos, no en el sentido de hablar mal de las personas, pero siempre te pica algo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso se queda. Entonces, además de ser masoquistas, es también la disciplina que nos deja estar aquí de no me salió, mañana lo vuelvo a intentar, dormir con un cuaderno a un lado de la cama porque en la noche se te ocurrió cómo resolver el ejercicio, pero creo que es esa parte de el cuestionarte, pero también el ser disciplinado. No siempre ser el más inteligente te hace el mejor, sino la constancia que tengas. Me estaba acordando cuando salí de la prepa, pues llevé el bachillerato de ciencias, de ingenierías, pues, ajá, ciencias básicas de ingenierías creo que se llama, y pues me dieron cálculo diferencial y cálculo integral una parte. Entonces cuando salí dije, no manches, ya sé cálculo diferencial e integral.
¿qué cálculo me van a enseñar ahora? ¿No? Así, o sea, mi mente daba a que matemáticas, si seguía una línea recta y decía, pues si ahora te vinieron cálculo diferencial y sigue cálculo integral, después me mandan otro cálculo o otra cosa así. Y yo decía, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Cuando nos empiezan a dar lógica y teoría de conjuntos, en ese momento fue cuando me enamoré totalmente de la carrera. O sea, si me hubieran seguido dando cálculo, seguramente me hubiera aburrido. Pero el hecho de ver algo como desde la esencia, como dice aquí nuestra compañera, de por qué pasan las cosas, o sea, que te puedas preguntar cómo puedes demostrar ciertas cosas con argumentos, eso es lo que me ganó a mí totalmente. Sí. Que no es nada más que estar reproduciendo fórmulas, simplemente estás preguntándote por qué esas fórmulas son verdaderas o por qué funcionan las cosas. Entonces, eso fue algo que a mí me atrapó por completo y la verdad superó mis expectativas de lo que yo creía que eran las matemáticas. La verdad, hasta me dan escalofríos. Y con respecto a lo de masoquista, pues yo siempre me la pasé bien a gusto, o sea, nunca sentí que fuera… Yo siempre he dicho que la licenciatura me la aventé de muertito, ¿no? O sea, obviamente que hubo materias en las que las batallé, porque eran materias que no sentía que las entendía muy bien, pues. Y no es que fueran complicadas, es que no llevaban nada de matemáticas a veces, ¿no? O sea, eran como más de otro tipo, pues. Entonces, como que no son de mi tipo, entonces se me hacía complicado. Esas son las que se me complicaban a mí. Esas son las que yo le batallaba más. Y aún así, pues siento que con ese esfuerzo lo pude pasar. Gracias. ¿Qué tal? En mi caso, bueno, yo sí pienso que hay como un perfil que a lo mejor te podría ayudar a desempeñarte mejor en la carrera, que justamente es alguien que puede tener cierta tolerancia a la frustración, que es como lo que mencionan, y también disciplina, ¿no? Porque justo en los momentos en los que no ves la luz, eso es lo que te puede realmente guiar, ¿no? O ese sentimiento de que, o sea, yo sí puedo, ¿no? Yo tengo que lograrlo. Y eso pues te puede ayudar, ¿no? En esos momentos, ¿no? O como dice la compañera, ¿no? Que hay veces en las que estás frustrado y, bueno, por ejemplo, lo que yo hacía era, lo dejaba. O sea, si veía que no podía, desde un momento tengo que relajarme y me ponía a hacer otra cosa. Entonces mi cerebro se despejaba y en ese momento que ya no estaba enfocado en el problema, algo en mí decía, entonces es por ahí. Y eso era lo que a mí me ayudaba a poder sacar los problemas bueno, los ejercicios que teníamos que afrontar. Ahora hay una cosa que es muy distinta entre decir algo me gusta a decir ¿y cómo me voy a mantener de esto? ¿Alguna vez pasó eso por su cabeza? ¿Sí? O sea, esto está muy padre, sí, pero yo volteo a mi alrededor y a mi alrededor, pues, ¿qué voy a hacer? Nunca les preguntó su familia, ¿y de qué vas a vivir? ¿Sí? Ok. ¿Cómo enfrentaron eso? La doctora Romy dice que no, pero, a ver, platíquenos. No, porque yo ya estaba en la docencia, al contrario, para mí era un plus esto. Yo no tuve ese problema de inserción laboral. Pues en mi caso, desde que dije voy a estudiar matemáticas, que ese día llegué con mi ficha, me dijeron, ok, ¿y qué? O sea, ¿qué hace un matemático? Dije, tengo 4 años para ver qué hace un matemático, para aprenderlo. Sí me pregunté, de hecho, para mí fue complicado. La malla curricular que tomé en aquel momento, cuando cursé mi carrera, y cuando dije, chin, se me hace que yo me quiero dedicar a la docencia. Yo iba muy enfocado a lo de aplicada, pero llegó un punto en que no me hacía tan feliz. Empecé a trabajar mientras hacía mi tesis y dije, la docencia es lo mío. Igual de maestro, soy docente, no crea que de maestro se gana mucho, ¿verdad? Pero sí, ya cuando algo te apasiona, creo que encuentras el camino para poder vivir de ello. Pero sí, es algo que nos cuestionan. ¿Y qué es un matemático? Se imaginan que estamos en una habitación o no saben qué haces, encerrados, pero ya cuando vas viendo, vas aprendiendo, vas teniendo experiencias, yendo a congresos, veranos, es cuando dices, bueno, no solamente es la docencia o no solamente es esto, se te abre un panorama de posibilidades, pero no es solo estar aquí, o sea, tener experiencias más allá con otras instituciones que son las que te abren ese panorama. Yo cuando recién empecé, yo sí iba con la tirada de ser pues docente, pues yo iba así, dije, no, es que voy a ser profesor y voy a enseñar así bien chido
y voy a hacer esto. O sea, me gustaba la idea de enseñar a los demás lo que son las matemáticas, porque me gustaban más que nada, ¿no? Y como que eso fue cambiando cuando me fui dando cuenta que a lo mejor había otras formas de desenvolverse. Pues ya eso fue después, ¿no? Pero al principio en realidad no me preocupaba lo de la parte laboral. No sé si porque apenas iba empezando, seguramente, y no veía así como de que, ay, ya tengo que trabajar, ¿no? O sea, me faltan 4 años todavía. Y en mi casa simplemente me dijeron, pues te vas a volver más loco nada más. Es lo que me dijeron porque me decían que un vecino de por ahí era muy matemático, no sé qué, y estaba loco. Entonces, de ahí se sustentaba, ¿no? Ese era su exacto. Entonces, solo me dijeron eso, o sea, nunca me dijeron nada sobre laboral, pues ellos siempre fueron así como, tú si te gusta, dale y luego ves cómo le haces, ¿no? O sea, pero queremos que hagas carrera. Sí. Gracias. ¿Qué tal? En mi caso, bueno, yo, de hecho, de esa charla que les digo que dio Gil, él dijo como que la gente pensaba que los matemáticos no se mueren de hambre, ¿no? Entonces, Gil es algo gordito, ¿no? Entonces decía, ¿cómo pueden darse cuenta, no? O sea, y de hecho, o sea, eso como que me hizo darme cuenta, o sea, estaba él, es un investigador del CIMAT, y yo dije, bueno, entonces hay como cierto campo, ¿no? Entonces luego conforme ya ingresé en la carrera, pues me di cuenta que no había tantos matemáticos realmente. Entonces dije, bueno, entonces hay un buen espacio porque somos bien poquitos realmente, ¿no? O sea, el número de matemáticos y en especial los que logran egresar es muy reducido, ¿no? Entonces dije, pues yo creo que si uno hace como bien su trabajo y se desempeña y es disciplinado, yo creo que los resultados se van a ir dando, ¿no? Entonces como que eso me dio certidumbre. Entonces en esa parte como que me ayudó a no sentir tanto miedo. Bueno, mientras se iban formando, iban cambiando la idea, por lo que están diciendo, de lo que implicaba ser. Bueno, para una fue una particularización, una especialización, ya no había un problema con el campo laboral, pero otros, una quería ser aplicada y terminó de docente, y uno quería ser docente y terminó de aplicado, y bueno, contigo ya no supimos, ¿sí? Pero quería ser gordo y terminó flaco. Ok, y entonces el asunto es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué están haciendo ahorita? O sea, ¿se cumplió esa expectativa de alguna manera? Queremos decirles por qué los invitamos a ellos, porque podríamos invitar a cualquier otro de los egresados, pero queríamos, y queremos ser honestos con ustedes, 4 matemáticos que estuvieran en campos distintos y que eso forzosamente nos obligara a tratar de entender el panorama de lo que implica hacer matemáticas ahorita aquí en Nayarit. Entonces, tenemos una matemática que es docente, es investigadora y está entonces en una institución pública haciendo investigación. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Tenemos una matemática que es docente, trabaja en una secundaria, es en bachillerato, y es directiva. Y entonces, pues se fue por el lado de la administración, pero sigue haciendo matemáticas, me imagino allí. Ahorita vamos a preguntar qué matemáticas hace un matemático al ser director, ¿no? Acá tenemos otras más por allí. Luego tenemos a 2 personas que trabajan en instituciones, unos trabajan en institución pública, en el INEGI, ¿sí? Y otro trabaja en una institución privada, en Coppel, ¿sí? Escajeando. Bueno, se ocupan matemáticas, ¿sí? Pero entonces, con la formación que tienen, ¿cómo se ven las matemáticas desde lo que están haciendo ahora? ¿Sí? ¿Sí quedó clara la cuestión? Entonces, ¿qué hace un matemático ahí donde están ustedes? Bueno, aquí donde estoy yo, prácticamente nos damos a la tarea de ver cómo se va construyendo el pensamiento matemático desde los diferentes puntos de vista, ya sea de manera algebraica, estadístico, variacional, cómo a partir de todo lo que vamos haciendo se va construyendo y qué implicaciones tiene a ti como docente tener ese conocimiento y cómo trasladarlo al aula. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de indagar precisamente qué hace un matemático y nos encontramos con que, por ejemplo, en Turquía
para el 2020 había un artículo donde refería que la mayoría de las personas ven a los matemáticos como profesores. Y bueno, ese fue un parteaguas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a leer sobre ese tema, sobre el perfil de matemático, pero después nos dimos cuenta que aquí en el área también el matemático era visto por la comunidad de matemática como profesor de matemáticas. Y bueno, eso coincide con los estudios que hay a nivel internacional, precisamente acerca del perfil del matemático. Entonces, el matemático como tal no solamente se dedica a estudiar el pensamiento, puede innovar en diferentes áreas de la didáctica, precisamente en este perfil que hay, cómo se construye, cómo puedes transformarlo. Si consideras que la visión que hay del matemático es muy reducida, pues hay mucho campo por hacer, porque les digo, aquí en nuestro contexto coincide con lo que se ha encontrado en otras universidades acerca del perfil del matemático. En mi caso estoy en un plantel de educación media superior, CBT 100 ahí en Francisco y Madero, Puga. Soy docente con puesto directivo, soy jefa de departamento académico de servicios docentes, soy la jefa de los maestros, pero también soy docente frente a grupo, o sea, no se deja de estar el aula. Como docente, pues sí, somos el puente entre lo que nos dice la línea de política pública, que es lo que se espera de las matemáticas, porque ya te dan tu programa, y lo que le llega al estudiante. No hacemos matemática formal como tal, nos vamos por el área de matemática educativa, pero también tratamos de romper ese pensamiento que hay de las matemáticas como tal, que es lo que nosotros queremos lograr, desde que hagan demostraciones sencillas los estudiantes, fomentar el gusto por la matemática. Ya también ahí se nos da la oportunidad de hacer investigación. Aunque estamos en educación media superior, en matemática educativa hacemos investigación, tenemos artículos, voy a presumir poquito, bajé un proyecto de investigación por 82,000 pesos a mi plantel, donde no teníamos un espacio para los matemáticos, vaya, ya tenemos nuestro laboratorio de matemáticas, eso es como docente. Ya en la parte directiva, creo que no la matemática como tal, pero sí lo que me dejó la licenciatura, que fue el pensamiento crítico, desde hacer horarios, la parte de optimización de personal, y lo que les digo, lo que somos chismosos, el por qué, el querer hacer más, y también que se empodera aquí una parte a los estudiantes, desde querer perseguir otros puestos, motivarnos, entonces creo que eso es lo que deja. Yo soy analista de información en INEGI, ahorita en lo que es el Censo Agropecuario 2022, el año pasado empezó. Pues se podría decir que principalmente lo que utilizo ahí pues serían cosas muy esenciales dentro de lo que son operaciones básicas, aritméticas, matemáticas, ¿no? Pero más allá de eso, como somos como una alerta, lo que hacemos nosotros es como que la gente recauda la información en campo, va, pregunta a las casas, hola, ¿cómo estás? ¿Tienes una unidad de producción de agrícola, forestal o de animales? Recaban la información y la mandan a lo que es oficinas centrales. Entonces, oficinas centrales cachan la información y nos dicen a nosotros, ¿sabes qué? Esto es lo que nos dieron información. Y nosotros la vemos y decimos, ¿sabes qué? Este número se me hace que está mal, porque este número es muy alto para esa zona, tiene ta. Entonces, como que hay que tener un cierto sentido crítico de qué estás viendo y qué es lo que debería ser lo correcto. Muchas veces hubo muchos problemas de diferentes tipos, pero esa es la parte como esencial. Como que yo siempre he creído que desde que terminé o desde que ya íbamos terminando la carrera, se veía de cierta manera una forma en cómo hablabas, cómo te expresas, cómo preguntas las cosas, como dicen los compañeros, saber por qué las cosas es algo como que muy bueno, pero en ese punto como que somos un poquito más encajosos, ¿no? O sea, uno pregunta más cosas, uno se fija en más cosas, quiere que las cosas salgan correctas. De hecho, ahí en la oficina me dicen que debía haber estudiado filosofía. Me dicen, oye, ¿estudiaste filosofía? Por la manera en cómo me expreso, por cómo escribo las cosas. Porque dicen, es que escribes de una manera, o sea, como muy filosófica, muy coherente, o sea, pero es por cómo nos enseñaron a escribir, ¿no? Nos enseñaron en la licenciatura cómo se escribe una demostración. Esto es prácticamente cómo escribir un texto que todas las personas puedan entenderlo. Porque esa es la idea de una demostración, ¿no? Que tú la escribas y que cualquier otro que la lea la pueda entender para decir, ah, sí es cierto, eso es cierto. Y se recalcó todavía cuando uno, bueno yo que hicimos, cuando hice la maestría,
se recalcó todavía más esto de las demostraciones, porque ahora es como que más fuerte el decir, ¿sabes qué? Tienes que saber escribir, porque si no escribes bien, no va a salir bien. Entonces, eso creo que es una parte también importante a la hora que uno redacta cualquier texto, ¿cómo se dice? Un reporte, lo que sea. Eso, ahí se nota que tu escritura no es igual a la de cualquier persona. Y no es porque seas una persona que ha trabajado mucho en el área administrativa, que ha escrito un montón de cosas, sino porque sabes cómo expresarte en papel, sabes cómo escribir las cosas, y eso es algo que me hace muy padre, pues, que me hayan dicho que estudié filosofía, pues, o sea, está un poquito raro, pero creo que se refieren a eso, ¿no? A la forma en cómo te expresas. Y tiene que ver, porque pues la lógica y teoría de conjuntos tiene que ver con la filosofía, a fin de cuentas, ¿no? O sea, ambos llevan lógica, entonces, pues sí tienen una conexión ahí. Entonces, yo creo que pues eso es la parte esencial, bueno, de lo que yo hago es eso que hago, pero de lo que me ha ayudado de la licenciatura yo creo que es esta parte como crítica de cada quien. Sí, gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo trabajo como científico de datos para Coppel, que pertenece como a la división de inteligencia, que bueno, en los años recientes la mayoría de empresas en el sector privado se han dado cuenta como que invertirle al sector de inteligencia realmente está siendo muy redituable. Entonces están abriendo como muchos espacios para cargos como el que yo tengo actualmente. En mi trabajo, pues realmente sí utilizamos bastante las matemáticas porque cuando uno implementa un algoritmo, desarrolla un algoritmo para hacer algún modelo de machine learning o estadístico simplemente, justamente ahí es donde las matemáticas están. Las matemáticas son los que sustentan y hacen que los algoritmos realmente funcionen, ¿no? Y bueno, o sea, el pensamiento crítico, que es como lo que comenta mi compañero Daniel, es fundamental. Y se nota justamente en cuando uno se expresa, o sea, en una reunión, de hecho, cuando tú empiezas a mostrar tus conclusiones o a decirles que realmente lo que estás haciendo funciona, y funciona porque realmente tiene un fundamento sólido, ¿no? O sea, no es que crees que va a funcionar, o sea, realmente está demostrado, ¿no? Y es una aplicación de eso. Entonces, y es parte de lo que estudiar la licenciatura nos da, ¿no? Esa estructura en el pensamiento. De hecho, cuando estaba en la carrera, recuerdo mucho un profesor, un día llega al salón de clases y preguntó ¿por qué una empresa contrataría un matemático? ¿No? Entonces dejó como la pregunta al aire y se fue. No lo dijo, ¿no? De hecho era al final de la clase, ¿no? Entonces después a los días regresa, ¿no? Y dice, creo que ya sé por qué una empresa contrataría un matemático. Y dijo, y es por su pensamiento, ¿no? Y en ese momento, o sea, como que lo entendí y no, ¿no? Pero ahora para mí tiene todo el sentido del mundo. O sea, porque realmente el pensamiento y la estructura que tienes es lo que te permite comunicarte bien y fundamentar todos tus resultados. Supongamos que estuviéramos armando la receta para el guiso perfecto de cómo crear un matemático, ¿sí? ¿Qué ingredientes le pondrían ustedes? Porque ya hablaron de pensamiento crítico, ¿sí? Ya hablaron de perseverancia, ya hablaron de una capacidad de cuestionar, de ser curiosos. ¿Qué más? Todas esas cuestiones que son personales, ahora, ¿cómo las volverían ustedes una cuestión más institucional? O sea, ¿qué se necesita estudiar para que un hijo de buen vecino, como cualquiera que éramos nosotros antes de todo esto, después de todo un proceso termine en lo que ustedes son, ¿sí? Matemáticos? ¿Qué dirían ustedes? Yo diseño experimentos, metodología. Diseños de experimentos desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Sí, desde el punto de Y vista metodología desde el punto de vista estadístico. Sí, porque me imagino que todos los demás van a mencionar que hay contenidos disciplinares que debemos dominar. Entonces, para mí un plus, independiente de los contenidos disciplinares, tendría que ser diseño de experimentos y metodología de la investigación. Ok. Primero cualidades, luego la parte disciplinar. Cualidad, ya dijimos, disciplina, tolerancia, alto nivel a superar la frustración, responsabilidad, curiosidad, demasiada curiosidad, pensamiento crítico,
En la parte ya laboral, desde mi campo, es, al menos cuando yo egresé de aquí, no tuve problema en los exámenes de admisión para nada. En la parte disciplinar, hasta detectabas que había errores y la anotabas al evaluador. Oye, sé que tiró la hoja, aquí tuviste errores en tales preguntas porque se veía de esta manera. Lo que sí daría como consejo aquí a los egresados, si se quieren ir del lado de la docencia, primero, leer mucho. La parte de saber, puedes saber muchísimo, pero poder transmitir lo que tú sabes, eso es importante, porque si no lo haces, pues ¿para qué? La idea es construir conocimiento y transmitirlo. Creo que sería eso. La parte, al menos de mi ámbito, la parte disciplinar, basta, sobra y queremos más. No nos olviden a los egresados, pero transmitir lo que sabes y que se note lo que te apasione y lo demuestres. Bueno, yo creo que de todo lo que se ha mencionado, agregaría una parte que siento que ayuda mucho, que es esta parte de la sociabilidad, o sea, que seas social, pues. Porque lo que pasa es que mucha gente cree que los matemáticos somos personas ermitañas que vivimos en nuestra casa y nos la pasamos ahí enfrente de una hoja escribiendo todo el rato. A veces sí, pero, pero sí, o sea, sí pasa, ¿no? Sí pasa, pero también hablamos con gente, ¿no? O sea, es importante porque, quieras o no, se construyen ideas un poquito más complejas. Como la matemática, bueno, siempre la he visto yo como una herramienta, porque es una herramienta, si tú te apoyas de alguien más, ya sea en otra área, ya sea que conoce otras cosas, tal vez esto te puede dar un plus. Y más aún, si aparte de ser sociable, estás abierto a aprender otras cosas. Porque siento que la matemática por sí sola es chida, está bonita, es buena, tiene partes agradables, pero cuando la combinas con otras cosas es cuando pasan cosas extraordinarias. Yo no os voy a dar como dos cositas que me recuerdo. Tuve una profesora allá en Zacatecas que ella creo que es doctora en matemáticas y hace lo que son geometría algebraica. Y se hizo novio, o sea, no voy a ventilar a nadie, pero se hizo novio con un físico, ¿sí? Entonces, geometría algebraica es súper complicado para publicar. Si tú quieres publicar algo, te vas a tardar un montón para publicar algo. Pero cuando se hace pareja de este físico, entre los dos publican en física, o sea, cosas de física que tienen que ver con geometría algebraica. O sea, entre los dos publicaron algo y se publicó súper rápido. Y creo que ya hicieron como 3 publicaciones en física. O sea, si no se hubiera brincado a física, se hubiera quedado sin publicar. O sea, se queda ahí estancada, ¿no? Pero cuando te conectas con otras personas, siento que esto como que avanza. Y bueno, de mi parte siento que una cosa que últimamente me ha pasado es que me he tratado de inclinar un poquito más a lo que es la parte de la programación, porque me ha llamado un poquito más la atención, estaba como juguetón, así uno aprende ciertas cosillas y está chido. Y aparte como la forma en que piensas te ayuda a entender más fácil el código. Hay mucha gente que le causa mucho problema ver un código y leerlo y dice, ay, no, es que me duele la cabeza, se ve. Y tú lo ves y dices, pues sí tiene sentido, pero aquí vas a hacer esto y así vas a hacer. Y siento que eso también ayuda mucho. Entonces, esta parte de la curiosidad es de quererte brincar, no estar en tu zona de confort en matemáticas y querer como aprender otras cosas, y lo de la sociabilidad con otra gente, en ejes transversales. Gracias. Yo nada más quería hacerle el comentario de lo que describes, eso de la socialización se conoce como el efecto Einstein, precisamente en la ciencia, que así se ve al científico, inclusive al matemático, como una persona aislada. Y sí vemos personas, ¿no? Cuando menos yo una vez al mes veo a alguien. ¿Qué nos comentas? Bueno, yo algo que me gustaría como agregarle al perfil de matemático, o sea, que creo que le ayudaría a desempeñarse mejor, aparte de pues desarrollar unas mejores habilidades de comunicación, que es como lo que comenta Daniel, como que también como que incursione en otros ámbitos, ¿no? Que es como algo también relacionado como que dice Daniel, ¿no? Porque a veces uno piensa a un matemático como el que da clases, ¿no? Pero hay mucho más que dar clases y hay mucho más que hacer investigación, ¿no? Porque justo el pensamiento que tenemos, que es como la base de lo que realmente hacemos, se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? La programación es una de ellas, ¿no? Como dice Daniel. Pero justo el estar abierto a muchos campos
La manera de pensar y de reflexionar realmente es la que te ayuda a obtener conclusiones, ¿no? Y ahí así es como generas aportaciones. Entonces eso es lo que yo creo que también como que a la receta o agregársela sería que desarrollen esa parte. Dentro de las cosas que estaban diciendo, no sé si me valgan el término de habilidades o competencias blandas, esta cuestión de muchos de nosotros somos bastante introvertidos, o no sé qué tanto de veras lo seamos, pero lo cierto es que seguramente para poder hacer matemáticas se necesita tener una capacidad de concentración, de abstracción, y en la vida diaria somos menos sociables que seguramente muchas otras carreras de aquí de la universidad, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es para ustedes ahora que son profesionistas el hecho de que como matemáticos, además de matemáticas, porque decías que había cosas que no eran matemáticas y que eran medias complicadas, pero que también se aborden estos aspectos, la cuestión de la sociabilización, la cuestión de la capacidad de expresarse, el aprender a decir lo que pensamos de tal manera que pueda ser comprensible, no sé, programación neurolingüística o alguna cuestión así. ¿Han pensado ustedes eso como parte de una necesidad personal? Sí, claro, es que para estar pleno tienes que haber un desarrollo integral y el desarrollo integral implica precisamente conocimientos, habilidades, aptitudes. Y si tú logras todo eso, pues estás pleno, no solamente como persona, sino con tu trabajo. Y puedes transmitir a los demás ese gusto por lo que haces. Pues es lo que incluye el bienestar, ¿no? Es lo que estamos hablando, de si en la parte laboral haces bien tu trabajo, ayuda bastante la capacidad de abstracción, que compartes oficina con 10 personas y decir, voy a empezar a trabajar y no escucho a nadie en lo que estoy trabajando, lo amo y es buenísimo porque me hace productiva. También en lo que les había dicho de optimizar ese tipo de detalles, pero sí, pues somos seres sociables. Tienes que convivir con las personas, tienes que dialogar, tienes que comunicarte, no tener en la mente, te tienes que expresar, también poner tus límites y pues lo que es el ser humano, la parte del bienestar física y emocional, que creo que aquí a lo mejor sí un tanto la formación, siempre he dicho, somos fríos y sí faltaría ese tipo de actividades, que recuerdo llevamos una asignatura con la maestra Irma al respecto, pero sí haría falta llevar más materias de esa índole aquí. ¿Puedes repetirme la pregunta? Se refiere a habilidades, como socioemocionales. Recuerdo una vez que esta profesora que les llegué a mencionar, y la voy a mencionar a lo mejor muchas veces porque se volvió una de mis profesoras favoritas, me decía, yo cuando le preguntaba que si hacía un doctorado, ella me decía, es que el doctorado es la mejor inversión que puedes hacer. Dice, no dudes de que puedas o no puedas, dice, porque la mayoría de las personas que entran a un doctorado y no pueden, dice, no es porque no saben, es porque no pueden soportar la presión. O sea, entrar a un doctorado es estar 100% dedicado a algo, a matemáticas en este caso, es como que no hablas con nadie, pues, o sea, es súper pesado y eso es lo que mucha gente las quiebra. Pues lo que me comentaron, ¿no? Yo nunca he hecho un doctorado. En la maestría yo sentía que llegó un punto en el que ya me estaba quebrando. O sea, yo vivía en una casa con 3 personas, esas 3 personas vivían cerca de ahí de Zacatecas y se iban cada fin de semana. Y yo me quedaba solo en la casa. Yo vivo en una casa con 5 personas aquí en Tepic y antes de irme yo no estaba acostumbrado a vivir solo, pues. Me gustaba la idea de vivir solo, estaba chido, estaba padre, que bueno, pues ya tengo mis responsabilidades y todo lo que tengo que hacer. Pero en el momento en que estás viviendo la soledad, yo no estaba preparado para eso. O sea, si hubiera tenido alguna inducción en eso, decir, ¿sabes qué? Emocionalmente te va a pasar esto y tienes que aguantar vara, no sé, o sea, algo. Pero como no llevaba ningún tipo de preparación de ese tipo, o sea, fue súper frustrante. Esa parte, no emocional nada más. En la escuela estuvo chido, estuvo difícil, estuvo sus partes peligrosas donde casi reprobaba, pero no reprobé, todo bien. Porque es complicado, ¿no? O sea, es nomás un examen al final y si no lo pasas, adiós,
No hay recuperación, no hay segunda oportunidad y ya ahí nos vemos. Entonces, fue complicada la maestría porque no tenía esta preparación emocional, pero porque me quedaba solo, ¿no? Si me hubiera quedado solo, todo hubiera estado bien chido. Pero digo, eso me dio pauta para entender que es una cosa súper importante.